Bien, pues bienvenidos de nuevo. Esto es ¿Qué está sucediendo en el mundo? Soy vuestro anfitrión, Marc Passio. Cuando terminamos el último programa estábamos hablando de la consciencia humana y hablamos de las maneras en las que la consciencia se manifiesta. Estábamos discutiendo la cualidad interna femenina de la consciencia y cómo ésta se compara y se contrasta con la externa manifestación masculina de la consciencia humana. Así que entraremos directamente a esto y quizás tomemos algunas llamadas más tarde. Entonces estaba hablando sobre la consciencia yin, la energía yin. Esta es lunar, está asociada con la luna, simbólicamente, y es femenina. Es una energía femenina porque reside internamente, ¿vale? Es un aspecto interno de nuestra consciencia, de nuestra estructura. Es intuitiva, es un elemento pasivo, no es muy activo y está asociado con la noche. Y básicamente esta cualidad de consciencia está directamente relacionada con nuestras emociones. Nuestras emociones son la cualidad interna dentro de nosotros. La consciencia yang es la energía masculina. La forma masculina de la consciencia es solar. Está representada simbólicamente por el sol. Es una cualidad activa, es lógica y analítica, y es dominante, no es pasiva ni sumisa. Es una cualidad más agresiva y dominante. Y esta energía tiene que ver con nuestras acciones en el mundo. Esta es la manera en la que manifestamos nuestra consciencia a los demás, a través de nuestras acciones. Habrás oído el dicho de por sus acciones los conoceréis. Esto es verdad. Si queremos ser más conscientes, nosotros hemos de esforzarnos en unificar estas dos cualidades al unísono, en equilibrio, entre sí, dentro de nosotros. Así que hemos de esforzarnos por ser seres que, tal como sentimos, así nos comportamos, así tomamos acción, y que nuestras acciones no estén en contradicción u oposición con cómo realmente nos sentimos en nuestro interior. Así que si yo creo que algo está mal, o siento que algo está mal, que no es moralmente correcto, que no es moralmente justificable, y yo lo hago de todos modos, por la razón que sea, la razón no importa, estaré en oposición conmigo mismo, da igual cuál sea la razón. Las justificaciones o excusas realmente, al fin y al cabo, no retienen agua, ¿vale? Eso es todo lo que son, justificaciones y excusas. Si nosotros continuamos cometiendo o tomando acciones que en realidad creemos que no están moralmente justificadas, que realmente no deberíamos, porque lo sabemos profundamente en nuestro interior, entonces estamos en un estado de oposición interna con nosotros mismos, con nuestra propia consciencia. Y por esta misma razón es por la que en general estamos experimentando las negativas e incómodas y a veces dolorosas situaciones que estamos experimentando en el mundo de hoy. Porque nos encontramos, en un estado de oposición interior con nosotros mismos. Hemos de esforzarnos por unificar estas dos cualidades en una dentro de nosotros. Hay muchas metodologías para hacer esto. Entraré en soluciones prácticas y básicas en este programa para poder afectar un verdadero cambio en nuestras vidas. Pero quisiera hablar brevemente sobre la idea de que existe una solución para todo problema. Realmente hay una solución, hay una fórmula para resolver problemas. Esto finalmente es lo que realmente andamos buscando. Nos esforzamos por encontrar una solución a este problema. Porque tú puedes saber todo acerca del problema, puedes aprender más y más sobre las cadenas que te amarran, pero finalmente si no estás buscando la manera de liberarte de esas cadenas, ¿para qué te sirve todo el conocimiento que tienes acerca de las cadenas? Es un paso, es un primer paso, has de entender cómo se manifiesta el problema, pero finalmente hemos de esforzarnos por encontrar soluciones. Y de la manera en la que llegamos a resolver los problemas es a través de obtener la suficiente información acerca de su naturaleza, la esencia natural del problema. Y la esencia natural del problema al que nos enfrentamos
es que finalmente nosotros mismos no sabemos lo suficiente acerca de la consciencia humana y su funcionamiento. Y este es el sueño de todo manipulador. Si tienes a una persona o a un grupo de gente que no entienden realmente cómo funcionan ellos mismos, si no saben cómo funciona su mente, no entienden realmente cómo opera su constitución emocional, quizás no estén emocionalmente desarrollados. Tú estarías en una posición para manipularlos completamente y controlar sus comportamientos, porque tú sabrás más acerca de su constitución y cómo opera en ellos mismos, y cómo opera más que ellos mismos. Piensa en ello de esta manera. Esta es una buena metáfora para esto. Imagínate a un psicólogo, quien ha estudiado la mente humana y la psique más que nadie. Digamos que este es uno de los más avanzados psicólogos que jamás ha existido. Él ha hecho más trabajo y se ha sumergido en la psique más que nadie previo a él. Digamos que tiene un amigo y, que sea la razón cual sea, comenzó realmente a despreciarlo. Tuvo quizás algún tipo de problema con él, quizás se dio cuenta que su amigo le hizo algo a sus espaldas y realmente quería vengarse, ¿vale? ¿Qué piensas que podría hacer un psicólogo como este con una persona a la que ha estado tan unida? ¿Qué tipo de número podría hacerle a aquel individuo, sabiendo lo que sabe de la mente y la psique? Te puedo garantizar que podría hacerle la vida imposible. Pues esta es finalmente la naturaleza del problema con el que nos enfrentamos en el mundo de hoy. Los manipuladores de este mundo, los oscuros ocultistas, han utilizado su conocimiento sobre cómo los sistemas de la ley natural y de la consciencia como armas contra la gente que no posee este conocimiento. Y esto les toca a ellos esto les coloca a ellos en una posición elevada, en el suelo de guerra. Y ya sabes lo que sucede cuando alguien está en un terreno más elevado. ¿Sabes? Podrías mirarlo como una partida de ajedrez. Para que alguien se convierta en un gran jugador de ajedrez, requiere unificar muchos elementos diferentes. Has de realmente conocer el juego. Has de saber cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Porque no puedes ponerte a hacer movimientos donde quieras, sino que has de saber cómo se mueven las piezas en el tablero de ajedrez. Pues esto se puede llamar la ley natural. La ley natural es simplemente cómo opera el sistema en el que nos encontramos. Nos lo creamos, lo aceptemos o no. Hay leyes vinculantes en este lugar, a las que estamos sometidos inextricablemente, y si las rompemos, sufriremos. Y si armonizamos con ellas, entonces no sufriremos. Esta será una píldora dura de tragar para muchos, pero sin embargo este es el caso. Ahora, un buen jugador de ajedrez entiende esto. Entiende cómo se mueven las piezas y cuáles son los movimientos que son capaces de hacer. Pero además tiene otras cualidades en su arsenal. Tiene conocimiento sobre el oponente. Un buen jugador de ajedrez tiene que saber contra quién se enfrenta. Ha de saber si el oponente sabe tanto del juego como él mismo. Ha de saber cuál es su estrategia y, más importante aún, ha de saber cuáles son sus motivaciones. Ha de saber qué es lo que realmente lo conduce. ¿Qué están pensando? ¿Entiendo realmente lo que quiere hacer? Porque si soy capaz, podré estar varios pasos por delante. También ha de tener un sentido del tiempo para saber cuándo hacer los movimientos, y ha de ser capaz definitivamente de arriesgar lo que sea necesario para conseguir su meta. Ha de tener un sentido del deber, por así decirlo, o de hacer sacrificios. A veces tienes que sacrificar ciertas piezas para estar en una posición donde quieres estar. Y hablaremos acerca de diferentes eventos en la historia de la humanidad sobre sacrificios humanos. También entraremos en el 9/11, como un evento de sacrificio humano, que es parte de la agenda de este juego al que se está jugando. Ya entraremos en esto dentro de unas semanas. Así que estas son las cualidades que entran en juego para jugar un buen juego de ajedrez. Esta es la fórmula necesaria. Y yo sugeriría que los manipuladores de este mundo
tienen estas cualidades y generalmente la gran mayoría de la gente contra las que están operando, a los que están intentando controlar, no tienen muchas de estas cualidades. De hecho, la mayoría de la gente no saben que hay un juego al que están jugando y no se han ni presentado. Así que este programa será una llamada para intentar que más gente se presente a este tablero de juego y posiblemente trabajar para poder alcanzar una posición más elevada, para que no seamos los peones en el tablero de juego que está siendo jugado, ¿vale? No podemos dejar que seamos piezas de juego, como peones. Hemos de convertirnos en los maestros de este juego. El maestro de ajedrez no está en el tablero de ajedrez, no está en el tablero. Está sentado en una silla y su perspectiva es superior a la del tablero. Puede ver el tablero cuando mira hacia abajo, porque está en un nivel superior. Esto es en lo que tenemos que convertirnos, porque tristemente, la mayoría de la gente son aquellas piezas de ajedrez, y muchos de ellos son los peones en el juego, y ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben que tienen cuerdas amarradas a ellos mismos, y que a donde se les dice que han de ir es una función completamente controlada, y el maestro de ajedrez los está moviendo a su discreción y a su voluntad personal. Y la mayoría de la gente jamás ven las cuerdas que les amarra, y nunca ven que son los peones en aquel juego, que son errantes en aquel tablero. Y ya hablaremos sobre el simbolismo del tablero de juego, los cuadrados blancos y negros que forman parte del tablero de ajedrez, que si tú te encuentras en él, y ese es tu nivel de consciencia, no sabrás que estás siendo jugado. Y eres básicamente una pieza que está siendo posicionada por un maestro a un nivel mucho más superior que tú, y tú eres un errante. Aquellos cuadrados blancos y negros representan la luz y la oscuridad. No sabes realmente cuál es cuál. Desde tu perspectiva solo podrás ver un cuadro, quizás dos, por delante de ti, pero no serás capaz de echar hacia atrás y ver el cuadro al completo. Y esto es finalmente lo que voy a intentar que haga la gente, que sea capaz de echar hacia atrás y ver el cuadro, el gran cuadro. Ni siquiera desde la caja que la mayoría de nosotros traemos a la mesa, porque muchos de nosotros traemos cajas a la mesa en cuanto a ver lo que realmente es, ver la verdad. Algunos de nosotros queremos ver cuál es la verdad, pero nos esforzamos a encajarla en las maneras preexistentes en las que vemos la realidad. Una gran parte de esto es la religión. Hay muchísimas evidencias de que esto es una manipulación y una forma de control mental. Sin embargo, escucharás a tantos que no quieren admitirlo y no quieren mirar la base y la formulación de sus religiones y de qué manera son una forma de control mental. Así que la gente trae diferentes cajas a la mesa. Las cajas son de todo tipo de tamaños, formas, colores, materiales, pero atención, la verdad no entra en una caja. Así que si traes una caja a la mesa, al final, en algún momento, este programa te hará sentir incómodo. Y yo quiero que haga esto, porque, de nuevo, la verdad no encaja en una caja. Y cualquiera que intente meterla en una caja va a estar decepcionado. Así que regresemos a la discusión del conocimiento del ser. El conocimiento de uno mismo es lo que necesitamos. Necesitamos consciencia, la habilidad para reconocer patrones en la naturaleza, la habilidad para reconocer lo que está tomando lugar tanto en nuestro interior como en la realidad externa donde experimentamos y compartimos con los demás. Así que la consciencia en su núcleo tiene una naturaleza dual. Tiene una cualidad femenina interna y una cualidad externa, masculina. El cómo esto se manifiesta en cada unidad individual de la consciencia dentro de las distintas tradiciones místicas, la palabra mónada es a menudo utilizada. El uno, que es la expresión del todo, y hay muchas mónadas. Cada individuo tiene su propia
única expresión de la consciencia, a pesar de que somos todos parte del mismo océano de consciencia unificada que existe en el universo. Pero entrando en la descomposición del mónada, de la consciencia individual o el ser individual, existen básicamente tres expresiones. Y si te paras a pensar, si piensas profundamente verás que solo hay tres maneras en las que tu consciencia se puede expresar en la realidad en la que vivimos. Piensa en ello. Realmente puedes experimentar tres formas de manifestación de la consciencia, las maneras en las que puedes hacerte conocer a otros. Estas son a través de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones. Podemos mirar los pensamientos como la expresión primaria de la consciencia. Estos son una emanación, ¿vale? No son realmente ni masculinos ni femeninos, simplemente son. No son manifestaciones internas ni externas, son una esencia. Esta es una base fundamental de la consciencia, la actividad del pensamiento. Podemos verlo como nuestro aspecto creador. ¿De acuerdo? Tenemos un aspecto creador interno y este es nuestro pensamiento. Se ha dicho que el universo en sí es mental. Está compuesto de energía de pensamiento. Todo lo que experimentamos finalmente ha de derivar en algún lugar, en algún momento en el pasado, como un pensamiento. Por ejemplo, un tenedor, un complemento para comer. Alguien tuvo que pensar, quiero crear un complemento para comer, y creó aquello que hoy llamamos tenedor. Pero el pensamiento tuvo que llegar primero, y esto ocurre con todo. Cada acción que tomamos, finalmente, tuvo que originarse en forma de pensamiento. Cada instrumento tecnológico tuvo que originarse como un pensamiento. Cada serie de eventos tuvieron que originarse primero en las mentes de aquellos que hicieron que ocurriera tal evento. El segundo aspecto de la consciencia, tal como se manifiesta en nuestra realidad, son nuestras emociones. Nuestras emociones son nuestro aspecto interno de nuestra consciencia. Estas son las maneras en las que básicamente nos expresamos dentro del cuerpo. Dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestra constitución, nos expresamos interiormente a través de cómo nos sentimos. Y esto es básicamente los pensamientos entrando en el cuerpo y luego arrastrando una energía que es expresada a través de la fisiología, la cual sentimos dentro de la fisiología. Y esto es a lo que llamamos nuestros sentimientos. Esta es la cualidad de la sagrada femenina de nuestra consciencia. Podemos verlo como la Madre Divina dentro de esta Trinidad de la consciencia, siendo el aspecto creativo y luego el aspecto interno materno. Nuestras emociones son el espíritu en el que hacemos las cosas, ¿verdad? Son el espíritu con el que hacemos cualquier cosa. Al igual que en la Santa Trinidad, llamamos a este aspecto el Espíritu Santo, ¿vale? Así que los pensamientos son la esencia primaria de la consciencia, y este es el aspecto creador. Las emociones son el aspecto interno femenino de la consciencia, que es el aspecto del espíritu. Así que tenemos la mente y ahora tenemos el espíritu. La tercera cualidad de la consciencia, el tercer aspecto, son nuestras acciones. Lo que de hecho hacemos con lo que sabemos en nuestra mente. El aspecto del pensamiento y lo que arrastramos interiormente, nuestra constitución emocional, nuestro espíritu. Ambas crean una síntesis llamada nuestro comportamiento. Son las acciones que emprendemos en el mundo en relación a otros. Y este es el niño de nuestros pensamientos y emociones. Así que, si vemos a los pensamientos como el aspecto creativo
de nuestra consciencia, que básicamente expresa la mente, y vemos a las emociones como la cualidad de la sagrada femenina, que de nuestra consciencia, que expresa el espíritu, podemos así ver nuestras acciones como el niño divino o el derivado de estas otras dos cualidades de la consciencia, que básicamente determina lo que hacemos y cómo interactuamos con otros en el mundo. Y este es el niño divino, las acciones que son, de nuevo, la cualidad yang de la consciencia, que es la energía masculina. Así que podemos mirar a este como un niño masculino divino. Ojalá algunos veréis a dónde voy con esta analogía y descomposición. Esta es la descomposición de la Trinidad. Es el Creador, es la Madre Divina y es el Niño Divino, donde la Madre Divina también puede ser considerada el Espíritu Santo. Esto también nos da la conexión de la mente, el cuerpo y el espíritu, porque, de nuevo, los pensamientos es como nuestra mente se manifiesta. Las acciones son lo que hacemos con nuestro cuerpo y las emociones son nuestra cualidad interna y nuestra interna composición de la cualidad de la sagrada femenina, que es nuestro espíritu, el espíritu en el que hacemos las cosas. Este concepto que acabo de describir en distintas tradiciones místicas ha sido llamada la ley de tres o el aspecto trino de la consciencia humana. Trino o trina significa tres en uno. Por supuesto, podrás ver la analogía de diversas tradiciones místicas y diversas nociones religiosas sobre la Trinidad en diversas culturas. La próxima cosa sobre la que quería hablar aquí esta noche es sobre cómo estas tres cualidades de la consciencia se expresan dentro de la fisiología humana. Y esto es crítico para entender el cómo la gente es manipulada. Si no recibo ninguna llamada hoy, voy a continuar con los aspectos fisiológicos de la consciencia a través de una descomposición del cerebro humano durante el resto del programa. Así que el cerebro humano es parte del descubrimiento de uno mismo. Sin embargo, si preguntas a una persona promedio en la calle o dentro de tu familia o tus amistades, verás que mucha gente realmente no entiende lo que llevan entre sus propios oídos. No entienden ninguno de sus componentes, no entienden la composición del cerebro, no entienden cómo funciona el cerebro, no entienden cuáles son las cualidades de su personalidad, los diferentes componentes que conducen a la personalidad, y esto es extremadamente y excesivamente triste. El no entender el regalo más sagrado que se les ha dado, aparte de la libre voluntad. Pero pongámoslo de esta manera. Esta es la manera en la que la libre voluntad se manifiesta. Si tú no tienes un cerebro, no vas a poder realmente manifestar mucha libre voluntad. Así que yo pienso que el mayor regalo que se nos ha dado en este universo es nuestra libre voluntad. Y pienso que para poder entender el cerebro humano es realmente necesario entendernos a nosotros mismos y darnos cuenta que somos una especie dotada por tan solo poseer un cerebro de tal orden y magnitud como el que poseemos. Por eso pienso que es crítico, para poder entender lo que está ocurriendo en el mundo, hemos de entender lo que está sucediendo en nuestro propio cerebro. Y la primera manera en la que podemos hacer esto es básicamente entendiendo cuáles son las estructuras básicas dentro del cerebro. Yo no voy a entrar en materia súper técnica, ni voy a entrar en ningún tipo de alto nivel de neurociencia. Lo único que quiero hacer es básicamente descomponer las estructuras básicas del cerebro y conseguir que la gente entienda cómo estas estructuras están directamente conectadas y ligadas con las motivaciones fundamentales humanas, ¿vale? Entonces, la parte más antigua del cerebro humano y las estructuras más simples del cerebro humano están en la parte más inferior del cerebro.
Piensa en lo interesante que es esto. Es como decir que la fundación de la casa, sus cimientos, la parte que se construye primero, está en el nivel inferior de la casa. Por supuesto, esto es cierto, ¿vale? Porque no puedes construir nada encima de ello si no tienes una buena fundación sobre la que trabajar. Así que esta parte base del cerebro se llama el complejo R, la letra R y la palabra complejo. La letra R representa reptiliano, el complejo reptiliano, o simplemente el cerebro reptiliano. Así que aquí mismo te apuesto a que mucha gente no es consciente que en ti, dentro de ti, tienes un cerebro reptiliano. Pues lo tienes. Esta parte del cerebro es el controlador de la actividad física. Las habilidades motoras son controladas a través del complejo R del cerebro. El complejo R está compuesto por básicamente dos componentes. Uno es el tronco cerebral, que conecta a la columna vertebral. El otro se encuentra detrás de este, cerca de la parte posterior de la cabeza, donde hay una región llamada el cerebelo. Estos dos componentes del cerebro gobiernan las habilidades motoras. Sin esta parte del cerebro, no serías capaz de mover tus brazos y piernas. No serías capaz de andar, de hablar, de hacer cualquier cosa que básicamente requiera mover cualquier músculo de tu cuerpo. Así que es una parte crítica y es muy importante. La necesitas. Necesitas esta parte del cerebro para hacer básicamente cualquier cosa en este mundo. Sin embargo, también gobierna algunos comportamientos primitivos que todos experimentamos y exhibimos en algún momento u otro en nuestras vidas. Esta parte del cerebro gobierna los mecanismos de pelear o huir de la consciencia. Cuando éramos un ser menos evolucionado, nosotros nos encontrábamos con depredadores, sobre los cuales teníamos que tomar una decisión. Teníamos la suficiente habilidad como para enfrentarnos y luchar con ellos, dada la situación o las herramientas con las que disponíamos, o teníamos que huir de ellos para poder sobrevivir. Porque esta parte del cerebro, el complejo R, trata fundamentalmente de la supervivencia. Trata de aquello que tenemos que hacer para poder sobrevivir. Gobierna el comer, el dormir, cualquier cosa que hemos de hacer para sobrevivir en el mundo físico en el que vivimos. Y la reacción de bien pelear o bien huir trata de qué hacemos cuando nuestra supervivencia está amenazada. Lo que sucede durante este estado de mente, durante esta reacción de pelear o huir, es que el corazón comienza a bombear la sangre muy rápidamente. La bombea fuera de ciertas áreas del cuerpo y las envía a otras áreas del cuerpo. Así que cuando entramos en la reacción de pelear o huir, que también se conoce como estrés, es comúnmente conocida en el mundo moderno como estrés, ¿vale? Cuando entramos en esta modalidad de la consciencia, el complejo R del cerebro envía instrucciones al corazón y le dice: bombea la sangre más rápidamente, bombéala fuera del torso y del cerebro. Ahora piensa en esto. La sangre comienza a ser bombeada vigorosamente fuera del torso y de la cabeza. En el torso se encuentran nuestros órganos vitales y en la cabeza está nuestro cerebro. Así que la sangre rica en oxígeno no está siendo enviada durante los momentos de estrés, también llamado reacción de pelear o huir, no es enviada activamente al torso o a la cabeza del cerebro. ¿Por qué? Bueno, pues durante los momentos en los que has de tomar una decisión sobre si vas a pelear o huir, una vez esa decisión haya sido tomada, has elegido o bien enfrentarte o luchar o correr, porque te encuentras en una situación en la que eres la presa.
Tú no necesitas la sangre en aquellas áreas del cuerpo, esa no es la prioridad dada esta situación, sino que la sangre ha de ir a las extremidades. No vas a sentarte y hacer ningún tipo de pensamiento conceptual si te encuentras en una situación de ataque, digamos, frente a un tigre. No vas a ponerte a pensar sobre profundas ideas conceptuales o ideas filosóficas. Tampoco vas a hacer demasiada digestión en aquel estado o cualquier otra función donde los órganos internos se van a poner a trabajar para procesar comida u otros nutrientes en el cuerpo. Esa tampoco es una prioridad en aquel momento. Lo que sí que es una prioridad en un estado de conciencia así es de tener mucha energía en tus brazos, porque vas a necesitarlos para luchar contra tu atacante. Así que tus músculos de los brazos han de recibir aquella sangre rica en oxígeno para que puedan ponerse duros y tengan la energía suficiente para ser manejados como armas de batalla en la que vas a entrar. De lo contrario, si tomaste la decisión de huir, mucha sangre enriquecida en oxígeno ha de ser dirigida a los músculos de las piernas para que puedas huir de la situación lo más rápidamente posible para sobrevivir. Si piensas en esto en términos estratégicos de supervivencia, tiene muchísimo sentido. Una vez que entendemos que este es el mecanismo que realmente está funcionando en nuestros cuerpos y que es el cerebro el que conduce esto, ¿de acuerdo? No necesitas la sangre en la cabeza o en el torso en un momento de ataque, lo necesitas en las extremidades para que puedas o bien luchar o bien huir. Ahora, esto tiene sentido en una situación donde te encuentras con un atacante o un depredador. Sin embargo, en el mundo moderno, ¿dónde vemos que esto sucede con más frecuencia? Porque realmente no nos encontramos con demasiadas situaciones donde, de hecho, físicamente tengamos que tomar una decisión de bien pelear o huir. En ciertos instantes sí que se da el caso, pero por líneas generales, donde este mecanismo del cerebro es activo y va a funcionar más frecuentemente, es cuando estamos involucrados en actividades estresantes. Y por desgracia estamos casi siempre involucrados en estas actividades estresantes, particularmente en el tipo de vida occidental. Así que desafortunadamente esto nos coloca en una desventaja aún mayor. Porque esto es, de hecho, una técnica adaptativa ventajosa de supervivencia del cerebro que se ha convertido en un perjuicio en la sociedad moderna. Porque lo que estamos haciendo con esta función es esencialmente mantenernos durante la mayoría de los días, durante la mayoría de las horas del día, nos mantenemos en esta construcción de la consciencia. Estamos viviendo la mayor parte del tiempo en el cerebro reptiliano. La mayoría de la gente vive en el cerebro reptiliano la mayor parte del tiempo, porque es una cosa tras otra en este estilo de vida frenético. El trabajo, tratar con los hijos, tratar con las tareas físicas y actividades, el tráfico, tratar con otra gente durante el día con el que no queremos interactuar. Es un esfuerzo continuo y estamos manteniéndonos constantemente en el cerebro reptiliano. Y esto es lo que se llama estrés. Ahora, en un contexto en el que no hay habilidad ninguna, tanto de pelear o de huir, y por lo tanto usarlo y luego regresar a la función cerebral normal, estamos esencialmente atrapados en este cerebro reptiliano la mayor parte de nuestra vida, como cultura. Y esto daña muchísimo las otras estructuras del cerebro en las que entraré en los últimos 15 o 20 minutos del programa de hoy. Así que el cerebro mamífero es la próxima parte de la que voy a hablar. Entonces tenemos un cerebro reptiliano, que es el cerebro base, y es el que gobierna la supervivencia y las reacciones de pelear o huir. El cerebro mamífero, también llamado el sistema límbico, gobierna nuestra constitución emocional. Gobierna las interacciones químicas a través de las cuales experimentamos nuestras emociones, ¿vale? El cerebro límbico gobierna las interacciones a través de las cuales experimentamos lo que llamamos nuestras emociones. De nuevo, la cualidad de la consciencia que sentimos interiormente llamada la sagrada femenina. Así que nuestra constitución emocional
es mayormente dirigida a través del sistema límbico. No es derivada del sistema límbico, ni tampoco se manifiesta debido al sistema límbico o al cerebro mamífero, sino que es la manera en la que las emociones básicamente llegan al lugar en el que pueden afectar la fisiología, actuando a través del cerebro mamífero o cerebro límbico. Y esta es la parte del cerebro de la sagrada femenina. Esta se llama el cerebro medio en algunas tradiciones de ocultismo. Se conoce como la cámara o el aposento medio. Alguna gente reconocerá este concepto. Así que sin esta parte del cerebro no podíamos sentir ninguna emoción. Piensa en ello en relación a un reptil. Un reptil no tiene el cerebro mamífero, solo tiene el cerebro reptiliano. Son una criatura de instinto, de supervivencia. La sangre fría es una característica del reptil. No experimentan emociones de la manera en la que los mamíferos experimentan emociones. Considera un cocodrilo en relación a un perro o un chimpancé. Un perro o un chimpancé realmente experimentan estados emocionales muy distintos al de un cocodrilo. Un cocodrilo es generalmente una criatura de instinto. Puedes ver a un perro o un chimpancé triste y muchos otros estados emocionales. Así que esto es lo que compartimos en común. Tenemos en común estos dos cerebros con diversas especies dentro del reino animal, con los reptiles y los mamíferos. Hay una parte del cerebro que nos hace realmente únicos. De hecho, en un alto nivel de organización y consciencia. Y este es el cerebro humano. Este es en el que la mayoría de la gente piensa cuando piensa sobre el cerebro. Piensan sobre la materia gris, la parte del cerebro que es la materia gris, y esta se conoce básicamente como el telencéfalo. La sección de materia gris del cerebro se llama telencéfalo. El neocórtex humano es la porción externa o la capa externa del telencéfalo. La parte del cerebro donde la mayoría de la actividad neuronal se lleva a cabo para el pensamiento humano. Esta parte del cerebro gobierna todo pensamiento de alto orden de un individuo. Toda cualidad que realmente nos hace humanos la tenemos como resultado de tener un neocórtex altamente desarrollado. El neocórtex es bilateralmente simétrico. Ya he hablado un poquito acerca de esto cuando he tratado sobre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. El cerebro izquierdo es el aspecto masculino del cerebro que gobierna el pensamiento analítico, la lógica, el pensamiento científico, el pensamiento matemático y nuestro uso de palabras, el lenguaje, ¿de acuerdo? Así que estas son todas las funciones con las que trata el hemisferio izquierdo del cerebro, las que las hace posibles. Estamos hablando del neocórtex, el centro de pensamiento de alto orden. Es la parte del cerebro que gobierna todas las funciones que realmente nos hace humanos y nos separa del resto de los animales. El otro lado del neocórtex humano se llama el cerebro derecho. Esta es la energía yin del cerebro. Las cualidades femeninas de la construcción humana se pueden encontrar al observar las funciones del cerebro derecho. El cerebro derecho gobierna la intuición, el saber simplemente, sin realmente entender cómo uno sabe, la acorazonada, una cualidad intuitiva. Gobierna también la creatividad, la manera en la que expresamos nuestros pensamientos y emociones a través del arte, de la música, de la escultura y de todas las demás formas de expresión creativa, escritura creativa, el baile y demás. Realmente estamos participando en el cerebro derecho cuando estamos involucrados en ideas y actividades creativas. Y luego, el pensamiento holístico, la idea de que somos esencialmente uno, de que hay una relación entre nosotros y otros, que no estamos separados,
Esta idea mayormente deriva de las funciones del cerebro derecho. Y esto es el por qué decimos, cuando hablamos acerca del cerebro derecho, que estamos en nuestro sano juicio, o que no estamos en nuestro sano juicio, cuando no tenemos una conexión con este lado del cerebro. No estamos en nuestro sano juicio, por así decirlo. Tiene una base en la fisiología fundamental del cerebro humano. Así que si regresamos a la metáfora con la que comencé hablando al principio de este programa, donde hablábamos sobre la consciencia y que tiene un aspecto triple, pues al igual que la consciencia tiene un aspecto triple, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, nuestro cerebro también tiene una naturaleza triuna, a la que los neurocientíficos llaman el cerebro triuno. Es el 3 en 1, de nuevo, triuno. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro humano. Somos básicamente 3 seres en uno. Y hay una jerarquía en esto. Hay una manera en la que la información debería de ser procesada en este sistema triuno, si está funcionando correctamente. Y por funcionar correctamente a lo que me refiero es a un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto se llama la coherencia global de EEG. En términos científicos, en la neurociencia, así es como se lo llama. Significa que tu hemisferio izquierdo y tu hemisferio derecho están ambos funcionando al unísono y en armonía, y la actividad neuronal y la actividad electroquímica sináptica está funcionando al completo y está completamente viva e iluminada dentro de ambos hemisferios del cerebro a través de ambos hemisferios. En otras palabras, este es un cerebro que está operando con todos los cilindros, a toda máquina, por así decirlo. Esta es una mente iluminada. Es una persona que vive en equilibrio dentro de sí y como tal son capaces de vivir en equilibrio con otros y con su entorno. ¿Ves? El cerebro humano está diseñado para ser el centro de mando ejecutivo de todo el complejo cerebral. Es la parte del cerebro, de nuevo, que trata con el pensamiento de alto orden. Podemos verlo como si tuviéramos una compañía y tenemos a un director ejecutivo, una persona que toma las verdaderas decisiones críticas. Pues esta parte del cerebro gobierna la razón y gobierna la manera en la que usamos nuestras acciones, en equilibrio con nuestras emociones. Así que si nosotros tenemos un neocórtex equilibrado y no un lado dominando al otro, cuando no tenemos un desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo o un desequilibrio hacia el hemisferio derecho, nos convertimos en una persona capaz de pensar en alto orden, pensamiento conceptual y comportamiento razonable. Es decir, comportamiento que es gobernado a través de la habilidad para razonar y reconocer patrones y reconocer el significado con respecto a los patrones. Este es el mayor regalo que nuestra especie posee. No existe un objeto más complejo en el universo conocido que las porciones frontales del neocórtex. Ninguno. Es el superordenador más avanzado que probablemente lleguemos a conocer o descubrir. Esta es la computadora más avanzada que existe y la sustancia más compleja que conocemos. Y está sentada justamente detrás de tus ojos. Piensa en ello. Ahora, si esa parte del cerebro está funcionando correctamente, estamos en contacto con el componente de la sagrada femenina de las estructuras del cerebro, que es el cerebro límbico, el cerebro mamífero, también llamado cerebro medio. Este siempre está enviando datos hacia arriba, hacia el neocórtex, ¿vale? La parte espiritual del cerebro, la sagrada femenina del cerebro, la que gobierna nuestras emociones, está siempre intentando enviar datos, información, hacia arriba, hacia las funciones de razonamiento del cerebro, hacia la parte lógica y analítica, y la creativa e intuitiva, y la que nutre. Siempre está recibiendo instrucciones del cerebro medio, ¿vale? Así que si el cerebro está funcionando correctamente, así
es cómo funciona. Luego, a través del neocórtex, enviará instrucciones hacia abajo, hacia los sensores motores del cerebro reptiliano, para que usemos nuestras acciones gobernadas por la razón. Piensa detenidamente en esto. Realmente absórbelo. Esta información es crítica para si queremos llegar a entender cómo nosotros funcionamos. Si no entendemos cómo funcionamos, estamos completamente sujetos a la manipulación y al control mental. Debemos finalmente convertirnos en el ser que se gobierna a sí mismo, y no está sujeto o es sometido al control de la mente a través de otra gente intentando usurpar y controlar la mente de uno y su comportamiento. Esto es finalmente de lo que trata todo esto. Y si vamos a lograr esto, hemos de entender cómo funcionamos, y una de las mejores maneras para lograrlo es entender las funciones neurológicas básicas y la estructura básica del cerebro humano. Así que, ¿qué sucede cuando permanecemos constantemente en el cerebro reptiliano? ¿Qué sucede cuando estamos desequilibrados hacia un hemisferio o el otro? Pues esto es interesante porque cosas diferentes ocurren dependiendo de la naturaleza del desequilibrio. Y en lo que comenzaremos a entrar un poco la semana que viene es que voy a hablar sobre las distintas metodologías, los diferentes métodos de control mental que entran en juego en cada lado del cerebro, ¿vale? Porque estas son funciones dirigidas, son metodologías dirigidas de control mental que están siendo utilizadas en nuestra contra. Y existen particularmente dos grandes en las que entraremos y explicaré cómo una de ellas comienza a trabajar sobre el hemisferio izquierdo y la otra comienza a trabajar sobre el hemisferio derecho. Una de ellas refrena o retiene el hemisferio izquierdo y la otra refrena o retiene el hemisferio derecho. Así que las metodologías de control mental están dirigidas y diseñadas para lanzar a la gente hacia un estado de desequilibrio o el otro, o bien completamente manteniéndolos en funciones del cerebro izquierdo, o bien completamente manteniéndolos en funciones del cerebro derecho. Esto es una trampa peligrosa si caemos en ella, y yo diría que el 95% o más de la gente que se encuentra en uno de estos estados de desequilibrio o el otro, bien sea un desequilibrio hacia el hemisferio derecho o al izquierdo. Así que pienso que lo que haré para terminar este programa, en lugar de entrar en todo esto ahora mismo, lo dejaremos aquí por ahora. Estoy un poquito decepcionado de que no hemos podido tomar ninguna llamada, pero desafortunadamente parece que nadie llamó. A ver si podemos tomar alguna llamada la próxima semana. Me gustaría coger alguna llamada para escuchar vuestros pensamientos sobre estas ideas, pero por ahora lo dejaremos aquí. Un gran agradecimiento a Bob Tasken por ayudarme a comenzar el Revolution Broadcast Network. Su programa va a comenzar a las 10 en la costa este. Mi página web, en la que podéis entrar y echar un vistazo a algunas de estas ideas y escuchar y ver muchas horas de presentación y conferencias sobre estos conceptos y muchos otros, en los que entro en la descomposición de la consciencia, entro en las metodologías de control mental y entro en las soluciones, que finalmente es lo que vamos a tratar a medida que avancemos en este programa de radio. Mi página web es whatonearthishappening.com. Estaré aquí todos los martes y jueves por la noche en Revolution Broadcast Network a las 8 de la tarde. Gracias por escuchar.